Buen día, es un gusto saludarles. Bienvenidos a esta clase de anatomía básica del ultrasonido endoscópico. Principalmente nos vamos a centrar un poco en la anatomía del ultrasonido lineal, sin embargo tocaremos algunos puntos también de la sonda radial. Yo soy el doctor Farhad Bani Monge, soy especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva de Costa Rica. Y bueno, pues importante tomar algunos puntos claves que van a ser importantes para la comprensión del ultrasonido endoscópico. Entonces vamos a tener de que existen diferentes accesorios o equipos para el ultrasonido endoscópico. Tenemos en esta imagen una de las principales ondas que se utilizan en los estadiajes de neoplasias relacionadas en el aparato digestivo, que es la minisonda. La minisonda es una sonda que se puede introducir a través del canal de trabajo y tiene la característica que trabaja a una frecuencia mucho más alta, por ejemplo 20 MHz, y eso permite pues definir con mayor claridad o mayor resolución las capas que están más en contacto con la sonda de ultrasonido. O sea, esta sonda nos permite ver más bien estructuras que están pegadas a la pared y con mucha mayor definición, pero las estructuras más profundas pues no se van a ver tan bien. Para eso utilizamos ondas de menores frecuencias como la del ultrasonido lineal o la del radial, que andan alrededor de 5 a 12 MHz. Entonces vemos que con esta mini sonda aquí encontramos una lesión en la mucosa. Pues si recordamos hay varias capas. Entonces la primera ecocapa que vamos a encontrar hiperecogénica va a ser la mucosa, después una capa hipoecogénica que pues corresponde a la mucosa profunda o la muscular de la mucosa, después vamos a tener una capa hiperecogénica que va a corresponder a su mucosa, y después la cuarta capa, que es una capa también hipoecogénica que corresponde a la muscular propia, y después vamos a encontrar la serosa, que recubre a pues la mayoría de estructuras del aparato digestivo, exceptuando el esófago que carece de la misma. Entonces aquí vemos en esta imagen donde tenemos una lesión en la mucosa que inclusive involucra la tercera capa, o sea, llega hasta la submucosa, pero respeta la muscular propia. Entonces la minisonda permite ver con mayor detenimiento ese tipo de características, y por eso es más útil en el estadiaje de, por ejemplo, cáncer temprano de esófago, estómago, duodeno o inclusive rectal. Con la sonda lineal pues, y la radial vamos a tener unas características distintas. Entonces, la sonda radial tiene pues la ventaja que nos permite ver en un ángulo de 360 grados una imagen muy similar a lo que sería un estudio axial, por ejemplo el de un TAC, las estructuras que están circundantes en el aparato digestivo. Entonces aquí vemos en esta imagen donde se puede ver que pues, se emplea una imagen como en 360 grados que nos permite ver todas las estructuras que vamos viendo. Mientras que la sonda lineal solo va a tener pues, una línea de visualización endosonográfica que va a hacer solo este plano. Entonces se requiere hacer movimientos de torque para poder inspeccionar todo el aparato digestivo, pero tiene la gran ventaja respecto a las demás ondas que tiene un canal de trabajo grande, y este canal de trabajo va a permitir el paso de algunos accesorios. Nada más como para ponerlos en contexto, la sonda de ultrasonido radial no permite el avance de estos tipos de instrumentos porque tiene un canal de trabajo pequeño, un canal de 2.2 milímetros, o sea, todavía más pequeño que el de un gastroscopio, mientras la sonda de ultrasonido lineal tiene canales de trabajo hasta de 3.8, y eso permite el paso de grandes instrumentos que nos permite hacer algunas intervenciones terapéuticas dentro de la vía pancreatobiliar, entre otras. Entonces aquí vemos en la sonda del ultrasonido radial cómo el plano de la onda endosonográfica va a ser exactamente así, radial. Entonces vamos a ver, esta es la punta del endoscopio visto desde otra perspectiva, y aquí va a haber un plano de onda radial que nos permite hacer un mapeo completo. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en este escaneo en el bulbo duodenal donde pues aquí se proyecta esta imagen, y desde el punto de vista endosonográfico entonces nos va a tirar una imagen muy similar a la que tenemos en la imagen de la izquierda, donde aquí vamos a encontrar el colédoco con un lito en su interior. Entonces el ultrasonido radial sí nos va a permitir como esta imagen más axial. Sin embargo, obviamente si hay algunas curvaturas en el aparato digestivo, las imágenes no van a ser exactamente iguales que las de un TAC. Mientras que la sonda o el transductor lineal pues tiene este plano de imagen. Pues de una manera sencilla yo lo que intento explicar es como que la sonda del ultrasonido lineal es si nosotros estuviéramos como viendo a través de una pequeña endija, pero esa endija nosotros podemos movilizarla a través de movimientos de rotación, y con eso nos permite hacer un escaneo igual de completo que el del ultrasonido radial, pero sí necesitando torque, mientras que el ultrasonido radial no necesita tanto esa rotación y ese torque. Pero la ventaja de la sonda lineal es que bueno, nos permite ver con mayor detenimiento algunas estructuras al tener esta característica de este plano de imagen más pequeño, como más concentrado,
pero pues una de las características más importantes es que nos permite pasar instrumentos a través del canal de trabajo para diferentes procesos terapéuticos. Por ejemplo, pues bueno, aquí vemos con el flujo Doppler la aorta, con el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, y este punto donde encontramos el plexo, los ganglios del plexo celíaco. Esos ganglios en ocasiones podemos hacerles neurolisis o bloqueos en los pacientes que tienen dolor intratable, por ejemplo asociados a cáncer de cabeza de páncreas o inclusive algunos pacientes con pancreatitis crónica. Entonces aquí vemos dónde está la aguja generando esta infiltración, y por eso ha sido pues un avance en la sonda del ultrasonido lineal, y muchos endoscopistas poco a poco han ido migrando a utilizar solo la sonda lineal porque permite, además del diagnóstico, la parte de intervenciones, toma de biopsia y otros procedimientos de terapéutica avanzada, como este caso, donde se pueden hacer anastomosis dentro del aparato digestivo sin necesidad de una cirugía abierta, introduciendo agujas o catéteres. Inclusive hay algunos instrumentos como los stents de aposición que pues no requieren ni siquiera el paso de sonda, sino que durante todo el mismo paso, con el mismo insumo, se pueden realizar todos los pasos desde la introducción de la sonda a la estructura vecina, como por ejemplo en este caso que vamos a hacer una anastomosis entre la pared del duodeno y la pared de la vesícula o la pared del estómago. Y aquí lo que vamos a utilizar son stents de aposiciones para generar anastomosis. Principalmente esto se utiliza en los casos de pacientes que tienen, por ejemplo, una neoplasia o un cuadro de colecistitis severa que no puede ser intervenido quirúrgicamente, y tenemos esta opción para el tratamiento y el manejo. Entonces vamos a ver que la sonda radial va a generar esta imagen en 360 grados, mientras que la sonda lineal, para poder nosotros realizar este mapeo, vamos a requerir el movimiento de torque, de rotación de la sonda para poder hacer un examen mucho más completo. Entonces vamos a ver que cuando nosotros introducimos la sonda en el paciente, pues generalmente pues la punta del endoscopio va a ir avanzando, y a través de los movimientos de rotación a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj nos va a permitir cambiarnos de posición. O sea, si la sonda está anterior, pues nos permite rotar 180 grados e ir hacia la parte posterior y empezar a hacer esos movimientos para generar un escaneo completo de las diferentes estructuras del aparato abdominal o inclusive en el mediastino, y también pues tiene utilidad práctica en la parte rectal. Entonces vamos a entrar con la parte anatómica de lleno. Importante el mediastino, todas las estructuras vasculares, los grandes vasos, pues también vamos a encontrar la tráquea, la pleura pulmonar y también el corazón con sus distintas cámaras. Nada más como para recordar un poquito de la anatomía, nosotros vamos a estar aquí dentro del lumen del esófago. Entonces las estructuras que nosotros vamos a visualizar son las que están alrededor de esta estructura anatómica. A través de la sonda radial podemos tener unas imágenes muy parecidas a las del TAC, porque aquí esta estructura es totalmente lineal. Sin embargo, ya cuando entramos al estómago, las imágenes de la sonda radial sí pueden variar un poquito, producto de pues, las curvaturas, de las angulaciones ya anatómicas propias del aparato digestivo. Entonces, aquí precisamente en la parte del mediastino, importante recordar las cámaras del corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que el flujo pues, de sangre va a entrar a la aurícula derecha a través de la cava inferior y también la superior. Endosonográficamente podemos ver la cava inferior, también la aurícula derecha, la válvula tricúspide, la entrada del ventrículo izquierdo, la salida a través de la arteria pulmonar, y después las venas pulmonares que van a ingresar a la aurícula izquierda, atravesar la válvula mitral para el ventrículo izquierdo y después ser eyectadas a través de la aorta, ¿verdad? Primero en su porción ascendente, en su callado, y después su porción descendente, tanto torácica como intraabdominal. Todo eso lo podemos mapear. Entonces, todas estas estructuras vasculares y también pues ganglionares que vamos a encontrar en el mediastino son importantes en el estadiaje de diferentes patologías. Por ejemplo, nos permite estudiar masas en el tórax, inclusive tomar biopsias sin necesidad de hacer toracotomía o toracoscopía o broncoscopía, que era pues lo que antes se utilizaba con mayor frecuencia, y también nos permite estadiar neoplasias del esófago, neoplasias inclusive pulmonares, en compañía del ultrasonido endobronquial y otros estudios de imágenes, y pues es por eso la importancia de conocer la anatomía de estas estructuras. Entonces vamos a centrarnos un poquito en la parte de la anatomía con la sonda lineal, que es la que más me interesa porque, como les explicaba anteriormente, progresivamente los endoscopistas hemos ido migrando a utilizar más la sonda lineal, aunque la sonda radial también se puede utilizar para los estadiajes de algunas lesiones. Sin embargo, casi que todas las funciones de diagnóstico de la sonda radial, del ultrasonido lineal, también las puede hacer cuando pues, aprendemos bien a realizar buenos mapeos utilizando el torque y la rotación del instrumento, y además nos da la facilidad de la biopsia.
Entonces, normalmente en el mediastino vamos a iniciar el mapeo a nivel de la unión esófago-gástrica y la primera estructura va a ser la aorta con sus diferentes ramas. Nosotros en cada ventana o en cada estación que nosotros queremos valorar, tenemos que ver los puntos claves, los landmarks, que van a ser como estos puntos anatómicos de referencia importantes para poder estudiar bien todo este rol o toda esta parte o esta estructura anatómica. En especial el mediastino vamos a empezar con la valoración de la aorta en su porción abdominal a nivel de la unión esófago-gástrica. Vamos a tener el tronco ciliaco, la arteria mesentérica superior. Vamos a jalar un poquito la sonda ya para entrar dentro de la cavidad torácica propiamente, ya en el mediastino, y lo que nos vamos a encontrar es la aorta descendente en su porción ya intratorácica. Entonces ahí ya podemos hacer movimientos de rotación para en cada punto ir haciendo mapeo de las diferentes estructuras que tenemos ahí a nivel de mediastino. Entonces si rotamos la sonda en un eje de 180 grados, entonces vamos a ir más bien y vamos a observar las estructuras que están anterior. Entonces aquí vamos a poder ver, por ejemplo, el hígado, las venas hepáticas y cómo ellas desembocan en la vena cava inferior. Y si nosotros seguimos traccionando la sonda de ultrasonido, podemos ver dónde esta vena cava inferior desemboca en la aurícula derecha. Por otro lado, si nosotros seguimos continuando el mapeo de las cámaras cardíacas y de los grandes vasos, la primera estructura que nos vamos a encontrar al seguir jalando la sonda va a ser el atrio o la aurícula izquierda. Y aquí también vamos a poder ver el ventrículo izquierdo. Muchas veces también podemos definir bien la válvula mitral, la aorta en su porción ascendente, y vamos a encontrar aquí también la arteria pulmonar derecha. Y este espacio que se ubica entre la aurícula izquierda y la arteria pulmonar derecha es importante, pues es el espacio subcarineal, y en este espacio subcarineal encontramos muchas veces ganglios, adenopatías relacionadas con diferentes tipos de cáncer, por ejemplo en los procesos de linfoma, cáncer de esófago, cáncer pulmonar, etcétera, y por eso es una estación sumamente importante. Y nos permite inclusive tomar biopsias a este nivel cuando es necesario en este espacio subcarineal. Aquí vemos una pequeña adenopatía pues de características usuales en el espacio subcarineal. Si nosotros seguimos traccionando la sonda y pues vamos rotando el endoscopio, entonces si nos vamos hacia la parte posterior y seguimos la aorta ascendente en su porción intratorácica, eventualmente conforme vayamos saliendo vamos a encontrar la aorta y su callado, y posteriormente podemos ver también ya sus ramas, por ejemplo aquí donde vemos la carótida común izquierda y la subclavia izquierda donde van saliendo pues de este punto. Entonces también nos permite pues continuar con los movimientos de rotación y ver la arteria brachiocefálica, y por estas características es que el movimiento de rotación es tan importante en el ultrasonido lineal. Para hacer una pequeña diferenciación de cómo vemos las estructuras entre el lineal y el radial, aquí vemos una imagen del ultrasonido radial donde eso va a ser muy similar a la imagen axial que tiene uno en una tomografía. Entonces vemos aquí estamos ubicados en el espacio subcarineal pero con la sonda de ultrasonido radial, y aquí vemos estas impresiones que corresponden a la bifurcación de la tráquea en el bronco principal derecho y el izquierdo. Aquí vamos a ver la vena ácigos, aquí vamos a ver la columna vertebral y la aorta. Entonces ya en este punto vamos a encontrar el espacio subcarineal con la sonda de ultrasonido radial, y diferente, ¿verdad?, cómo se ve este espacio subcarineal en la visión con el ultrasonido lineal, y es para que nosotros hagamos esa diferenciación de cómo se ven de distintas las estructuras. Para ponerlos también en concepción de otro espacio que es muy importante en el estadiaje ganglionar, que es la ventana aortopulmonar. Entonces la ventana aortopulmonar en el ultrasonido radial vamos a encontrar que aquí tenemos la columna vertebral, la aorta, la arteria pulmonar, y aquí en este segmento es donde vamos a encontrar la ventana AP o aortopulmonar, mientras que en la sonda lineal, pues para encontrarla nosotros generalmente lo que vamos a hacer es buscar el callado de la aorta y hacer movimientos de rotación para encontrar este espacio, que generalmente la encontramos pues generando una rotación entre pues, de estos vasos de la arteria aorta y la arteria pulmonar para encontrar este segmento, esta ventana aórtico-pulmonar, que es importante también en el estadiaje de todas estas neoplasias. Aquí encontramos algunas adenopatías de este espacio ortopulmonar. Esta adenopatía sí ya pues de gran dimensión, que pues con el ultrasonido lineal podemos tomar biopsias, y aquí otra adenopatía pues ya de menor tamaño, que algunas adenopatías de este segmento pueden ser normales o habituales, sin embargo cuando están aumentadas de tamaño u otras características nos pueden hacer sospechar malignidad o también procesos reactivos inflamatorios a nivel de mediastino.
Entonces, nada más como para hacer ya una correlación con video, aquí tenemos el inicio en el escaneo en la unión esofogástrica. La estructura primera que vamos a encontrar es la aorta. Rotamos en 180 grados, vamos a encontrar el hígado, las venas hepáticas y suprahepáticas inclusive. Y si seguimos rotando nuevamente nos vamos a topar la aorta. Entonces ese es el mapeo en 360 grados que tenemos que hacer con esta sonda. Después, posteriormente, vamos a traccionar, a jalar un poquito la sonda para entrar dentro del tórax y empezamos nuevamente el mapeo, y aquí la primera estructura que nos vamos a encontrar es la aurícula izquierda. Inclusive podemos ver la válvula mitral y el ventrículo izquierdo, y si seguimos traccionando la aorta, la sonda, vamos a encontrar la arteria pulmonar, y entre la arteria pulmonar y la aurícula izquierda el espacio subcarineal. Si seguimos rotando la sonda, vamos a encontrar, y jalando también, vamos a encontrar la aorta en su porción intratorácica descendente, y también si volvemos a rotar hacia anterior, lo que nos vamos a encontrar son los anillos de la tráquea, que son estas estructuras que vemos, y es importante a nivel de la tráquea hacer rotación también a favor y en contra de las manecillas del reloj para ver los espacios paratraqueales, que también es un sitio importante de adenopatías. Aquí vamos a continuar el mapeo. Tenemos la aorta en esta porción intratorácica, y si nosotros jalamos y rotamos, vamos también a encontrar el espacio aortopulmonar, la ventana aortopulmonar. Y este espacio es importante por lo que hablamos en el estadiaje de diferentes lesiones que tienen que ver con estructuras ganglionares del mediastino. Ahora vamos a entrar rápidamente a la anatomía del abdomen. Importante recalcar que también aquí van a haber varios puntos donde podemos escanear para poder ver las diferentes estructuras biliopancreáticas. Y la anatomía del abdomen sí es un poquito distinta, porque no es una estructura recta como la que encontramos en el esófago, sino que va a haber unas curvaturas que van a generar que la anatomía varíe un poco. Entonces, importante reconocer pues el hígado, ¿verdad? Tanto su lóbulo izquierdo como lóbulo derecho, algunas otras estructuras anatómicas básicas como va a ser la vía biliar, donde tenemos el conducto hepático común, inclusive la llegada del conducto cístico, la vesícula, y después el colédoco. Recordemos que el colédoco va a desembocar en la ámpula de Vater, en la segunda porción duodenal, donde también desemboca el conducto pancreático principal o el conducto de Wilson. Recordar que el páncreas vamos a tener un proceso uncinado, una cabeza, un cuello, que el cuello va a estar caracterizado porque va a ser el espacio donde vamos a encontrar la confluencia de la porta, y después vamos a encontrar el cuerpo pancreático, que pues nos va a permitir el riñón poder ver bien, el riñón izquierdo, el polo superior del riñón izquierdo, que nos encontramos realmente en el cuerpo del páncreas. Y si seguimos con movimientos de rotación a favor de las manecillas del reloj, vamos a encontrar el vaso, y por eso es importante reconocer todas estas diferentes estructuras para que nosotros realmente sepamos que hicimos un mapeo completo de todo el cuerpo pancreático. Otra situación importante es recordar las estructuras vasculares, principalmente la porta, ¿verdad? Entonces recordar que la porta va a estar generada por la confluencia entre la vena esplénica y la vena mesentérica superior. Otras estructuras que podemos encontrar también son las estructuras ya arteriales, como la aorta descendente en su porción abdominal y su rama que va a ser el tronco celíaco. Entonces ese tronco celíaco también va a dividirse en la arteria esplénica, que es importante seguirla, y a este punto nos va a permitir encontrar el cuerpo y la cola del páncreas. También vamos a tener la gástrica izquierda y la hepática común, que a su vez esta hepática común más adelante también se va a bifurcar en la hepática propia gástrica derecha y la arteria gastroduodenal. Entonces es importante reconocer todas estas estructuras anatómicas e irlas valorando con movimientos. Bueno, si tenemos la sonda lineal de rotación, y en la radial no es tan necesario estos movimientos de rotación. Sin embargo, vamos a concentrarnos un poco en la sonda lineal por la utilidad desde el punto de vista terapéutico. Nada más para hacer una acotación, aquí vemos en esta imagen, bueno, un joven tomándole pues una foto a una botella de agua, mientras tenemos aquí otro caballero haciendo una parada de manos, mientras vemos otra pareja ahí coqueteando juntos un rato. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo en esta imagen. Sin embargo, si realmente nosotros rotáramos la imagen, nos daríamos cuenta que verdaderamente lo que tenemos es un pasillo. Tenemos un muchacho que simplemente está acostado en el suelo, otro que está recostado en el suelo, y otra porción sentada sobre la pared, y esta pareja que en realidad está en el suelo también, la jovencita, y el hombre intentando sostenerse. Entonces pongo esta imagen nada más para que se percaten que dependiendo de cómo nosotros veamos las estructuras,
la rotación y el punto donde los veamos, algunas estructuras anatómicas se van a ver distintas y eso nos puede confundir un poco a nivel de anatomía, pero eso lo que nos va a implicar es que esas estructuras se ven distintas porque va a depender en la localización donde estemos mapeando. Entonces, por ejemplo, si estamos mapeando aquí a nivel de la unión esófago-gástrica y queremos ver el colédoco, lo que vamos a encontrar primero es la porta y en lo más profundo vamos a encontrar ya la vía biliar. Diferente si nosotros hiciéramos este escaneo, por ejemplo, en el bulbo duodenal, donde primero vamos a encontrar el colédoco y más profundo la porta. Y si nosotros mapeáramos más bien a nivel de papila, encontraríamos algo totalmente distinto. Entonces, generalmente tenemos varias estaciones. La primera, o pues que nosotros donde tenemos mucha información es la de la unión esófago-gástrica, donde podemos ver el hígado, podemos ver el colédoco, la porta, inclusive pues ya mapear el páncreas en su cuerpo y su cola, y muchas veces inclusive podemos ver la cabeza del páncreas. La cabeza del páncreas se ve mejor en el bulbo duodenal obviamente y en la segunda porción del duodeno porque ya la tenemos totalmente diferente, pero sin embargo también podemos verla desde esta ventana gástrica. Sin embargo, la estructura en este punto la vamos a ver como de arriba hacia abajo, mientras cuando estamos en el duodeno vamos a verla de abajo para arriba, y por eso pongo la imagen anterior de que todo va a depender de la rotación y del punto donde estemos mapeando. Entonces vamos a ir consecutivamente valorando estas diferentes ventanas, pero las principales son los puntos que vemos desde el estómago, el bulbo duodenal y la segunda porción duodenal. Entonces vamos a iniciar en el mapeo en este punto que es la unión esofagogástrica. Recordemos nuevamente que la primera estructura que vamos a encontrar hacia posterior es la aorta con la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior. Si nosotros siguiéramos la arteria mesentérica superior, podríamos bajar empujando y pues con movimientos de rotación localizándola encontraríamos algunas porciones de la cabeza del proceso uncinado del páncreas también. Es importante reconocer estas estructuras vasculares porque cuando encontramos el tronco celíaco, si empujamos la sonda y buscamos la arteria y los vasos esplénicos, entonces también vamos a encontrar el cuerpo del páncreas. Entonces aquí vamos a ver el cuerpo del páncreas, la cola del páncreas, aquí tenemos el riñón izquierdo, el polo superior del riñón izquierdo. Y si seguimos haciendo torque a favor de las manecillas del reloj o rotación, lo que nos vamos a encontrar es la finalización de la cola del páncreas y los vasos esplénicos donde van a entrar hacia el vaso, que es esta estructura hipoecogénica que vemos a este nivel. Importante que nosotros también podemos utilizar el flujo Doppler para poder caracterizar estructuras vasculares y diferenciarlas de estructuras ductales que no tienen flujo. Entonces, aquí vamos a ver una porción de la cola del páncreas, aquí vamos a encontrar la arteria esplénica y aquí la vena esplénica, que va a ser como la estructura que está posterior y va a generar el límite posterior del cuerpo y la cola del páncreas. Si nosotros rotamos y también buscamos por encima del polo superior del riñón, nos vamos a encontrar la suprarrenal izquierda, que es esta estructura que conocidamente se habla que tiene una apariencia de una gaviota, con sus alas y su cuerpo. Si nosotros más bien rotamos en un sentido antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj, entonces el mapeo va a ir al revés, o sea, desde la cola hacia el cuello, inclusive hacia la cabeza del páncreas. Entonces aquí vemos la confluencia de la porta, vemos aquí la vena mesentérica superior y aquí la vena esplénica, donde se conforman para formar la porta. Inclusive si nosotros jaláramos la sonda de ultrasonido, podríamos ir a buscar esa desembocadura de la porta hacia el hígado, y esto es muy importante porque nos permite pues seguir diferentes estructuras. Este segmento específico donde vemos la confluencia de la porta es el cuello del páncreas, y aquí lo que vamos a encontrar es la cabeza pancreática vista desde la unión esofagogástrica o desde la ventana gástrica un poquito más abajo, porque generalmente requiere que avancemos la sonda un poco más. Y en ocasiones podemos visualizar esto, el conducto pancreático principal e inclusive el colédoco en su desembocadura a nivel de la papila. Sin embargo, como les decía, estas estructuras se ven mejor desde la ventana del bulbo duodenal porque estamos mucho más cerca de las mismas. Recordar también que conforme vamos avanzando y empujando la sonda hacia el antro, también podemos encontrar aquí el conducto de la porta y también el conducto hepático común en su entrada en el ilio hepático. Entonces aquí tenemos la porta en su entrada al hígado y el conducto hepático común. Y estas estructuras las vamos a ver un poquito distinto cuando hablemos en el bulbo duodenal, porque más bien la estructura que va a estar primero va a ser el colédoco y más profundo va a estar la porta, diferente a como se ve en la ventana gástrica. También en el antro podemos observar la vesícula, que es esta estructura de paredes delgadas de contenido anecoico. Importante escanearla principalmente para la diferenciación de litos.
Vamos a ver en este video del doctor Guzmán en Perú esta ventana de estómago. Entonces, la primera guía que vamos a encontrar es la aorta y haciendo movimientos a favor en contra de las manecillas del reloj y empujando la sonda vamos a encontrar el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior y nosotros podemos seguir estas estructuras vasculares. Entonces, si empujamos la sonda vamos a encontrar el cuerpo del páncreas. Aquí tenemos el conducto de Wilson, que es esta estructura anecoica y que no tiene flujo Doppler. Y nosotros ahí empezamos con movimientos a favor y en contra de las manecillas del reloj. Vamos a encontrar la vena esplénica y la arteria esplénica también. Y si nosotros hacemos movimientos en contra de las manecillas del reloj, nos vamos a ir hasta la confluencia de la porta. Aquí vamos a ver la cabeza del páncreas, esto va a ser el cuello del páncreas. Y si movemos con torque a favor de las manecillas del reloj, más bien nos vamos a ir a la cola. Entonces aquí tenemos esta confluencia. Y cuando nosotros ya nos empezamos a rotar a favor de las manecillas del reloj, vamos a encontrar el cuerpo del páncreas. Aquí esto todavía es hacia la cabeza del páncreas. Pero si rotamos a favor de las manecillas del reloj, ya nos vamos a encontrar el cuerpo pancreático, el riñón izquierdo. Y si continuamos el movimiento de rotación, entonces nos vamos a encontrar otras estructuras como el vaso y los vasos esplénicos donde llegan hacia el hilo esplénico. Entonces a este punto ya pues hicimos un mapeo adecuado del cuello, cuerpo y cola pancreática. Inclusive podemos ver un poquito de la cabeza del páncreas desde esta ventana gástrica. Vamos a ver ya, si nosotros seguimos avanzando la sonda y entramos al bulbo duodenal, que encontramos otras estructuras. Entonces lo primero que nos vamos a encontrar cuando pues empezamos el escaneo en el bulbo es la vena porta. Aquí encontramos también la arteria hepática. Y si nosotros separamos un poquito el transductor, porque muchas veces comprimimos con la misma sonda, vamos a encontrar el colédoco, que el colédoco va a estar entre el transductor y la porta en esta imagen del bulbo. Recordemos, como vimos en la estación gástrica, que el orden o pues como aparecen las estructuras cuando estamos mapeando el estómago es un poquito distinto. Entonces, si nosotros seguimos haciendo movimientos de rotación, nos vamos a ir separando un poco la sonda, vamos a ver el colédoco y pues también el conducto hepático común entrando al hígado y también las demás estructuras vasculares. Importante aquí en la valoración del bulbo ver la cabeza del páncreas. Aquí vemos la porta y la confluencia de la misma con la vena mesentérica superior y la vena esplénica, y aquí ya vamos a encontrar parte del cuerpo pancreático y esto va a ser específicamente la cabeza del páncreas. Es importante caracterizar esta cabeza del páncreas porque podemos ver el colédoco en su porción intrapancreática y también el conducto pancreático principal. Si hacemos movimientos a favor de las manecillas del reloj, entonces vamos a ir escaneando en dirección hacia la papila y aquí podemos ver entonces la convergencia de el colédoco con la estructura del conducto pancreático principal y su desembocadura a nivel de la papila. Vamos entonces a ver este segundo video, esta estación del bulbo duodenal. Importante caracterizar las estructuras biliopancreáticas que vemos a este nivel. Entonces lo primero que nos vamos a encontrar es la porta, la confluencia de la porta, la vena mesentérica superior. Si separamos un poquito la sonda vamos a encontrar esta estructura anecoica que no tiene flujo Doppler y corresponde al colédoco. Aquí vemos que es negativa por flujo Doppler porque es una estructura ya ductal, no vascular. Si nosotros empezamos a hacer movimiento a favor de las manecillas del reloj, iríamos hacia la papila, y si lo hacemos en contra, más bien vamos a ir hacia el hilo hepático. Entonces aquí vemos el movimiento a favor donde nos va a ir avanzando y pues viendo hacia la ámpula de Vatel, y aquí también vemos el conducto pancreático principal hacia la cabeza donde confluye con el colédoco. Y si más bien rotamos en contra de las manecillas del reloj, vamos a ver otras situaciones más del hilo hepático. Aquí entonces nuevamente el Wilson, la cabeza pancreática. Esta es otra imagen de otro paciente donde vemos un colédoco que pues, no se encuentra tan dilatado, tan grande como en la primera imagen. Ahí vamos a rotar, si rotamos en contra de las manecillas del reloj, vamos a ver más bien la vesícula, la llegada del hepático común hacia el hígado y la entrada de las estructuras vasculares hacia el hígado, pero nos permite definir muy bien esta estructura anecoica. También nosotros nos metemos al antro para poder ver bien toda la extensión de la vesícula. Importante diferenciar porque hay una estructura que se parece mucho al colédoco, que es la arteria gastrodenal. Sin embargo, esta sí tiene flujo Doppler y eso, pues, esa característica del Doppler nos va a ayudar a saber a ciencia cierta si realmente es. Si nos movemos a favor de las manecillas del reloj, podemos encontrar el colédoco donde se une con el conducto pancreático principal en la ámpula de Vatel, y también pues, generando movimientos a favor y en contra de las manecillas del reloj vamos a escanear toda la cabeza del páncreas. Y esto es muy importante principalmente para el estudiaje de lesiones neoplásicas. Cabeza, cuerpo, el páncreas, aquí es la confluencia de la porta,
y todas estas estructuras vasculares y ductales es importante observarlas en esta ventana del bulbo duodenal. Si nosotros fuéramos un poco más profundo en la segunda porción duodenal, más allá de la papila, lo primero que vamos a encontrar es la aorta abdominal y aquí vamos a tener algunos ganglios que se pueden localizar a este nivel y generando movimientos a favor y en contra de las manecillas del reloj vamos a encontrar y traccionando la sonda la cabeza pancreática. Otra estructura que es muy importante es el proceso uncinado del páncreas, que es una estructura que tiene una ecogenicidad distinta que el resto de la cabeza del páncreas por su constitución embriológica y eso pues no se debe de confundir con algunas lesiones neoplásicas porque estos cambios en la ecogenicidad son, por decirlo así, fisiológicos o normales. Y nosotros también a este nivel, cuando ya nos posamos o pues jalamos un poquito la sonda y estamos en contacto del transductor con la papila, podemos ver la papila muy distinta a como la vemos en imagen del bulbo duodenal y es que por eso hablamos de que dependiendo de donde estemos vamos a ver las estructuras un poquito distintas. Entonces aquí tenemos esta estructura que es la papila y aquí la primera estructura anecoica ductal va a ser el colédoco y la que está un poquito más profunda va a ser el conducto pancreático principal. Importante valorar hitos que pueden estar impactados en la papila a este nivel. Entonces en este tercer video vamos a ver esta estación de la segunda porción duodenal. Entonces estamos mucho más profundo, posicionados enfrente de la papila. La primera estructura que vamos a localizar es la aorta, ¿verdad? Y a través de esta localización de la aorta y con movimientos de rotación y tracción podemos empezar a localizar el proceso uncinado del páncreas, que vamos a ver que hay una diferenciación, ¿verdad?, entre la ecogenicidad de la cabeza y el proceso uncinado del páncreas, que es evidente. Sin embargo, no es sugestivo de malignidad, sino que estos son cambios normales en su ecogenicidad. Y también vamos a empezar a ver estructuras ductales. Si seguimos jalando la sonda y nos posicionamos en puro frente de la papila, lo más importante va a ser la valoración del colédoco y el conducto pancreático principal en su desembocadura en la papila. Entonces, aquí la vemos mucho mejor donde está la ámpula de Vater. Aquí vamos a tener el colédoco y aquí el conducto pancreático principal donde ambos desembocan a la papila. Aquí se ve mucho mejor donde encontramos el colédoco y el conducto pancreático principal en su desembocadura a nivel de la papila. Y este punto es importante para el estadiaje también de los ampulomas, que son los tumores que pueden nacer de la papila y ver si pues agarra la pared del duodeno y también se infiltra hacia la cabeza del páncreas. Otra parte importante de la anatomía que puede ser valorada con el ultrasonido endoscópico es a nivel rectal. Y aquí a nivel rectal la sonda radial sí tiene mucha utilidad para estadiaje de algunas lesiones. Sin embargo, también se pueden hacer estadiajes con la sonda lineal. Sin embargo, vamos a este punto a centrarnos un poquito más en la sonda radial. Entonces vamos a ver que obviamente pues a nivel de recto, dependiendo si es un hombre o una mujer, las estructuras pues que vamos a encontrar pélvicas son un poco distintas. Entonces en el hombre vamos a encontrar, si nos metemos en el recto en su porción más proximal, vamos a encontrar la vejiga urinaria y también conforme nosotros vamos jalando la sonda vamos a encontrar la próstata, las vesículas seminales e inclusive después podemos valorar el canal anal con sus diferentes estructuras musculares como también los diferentes esfínteres. En cuanto al mapeo en las mujeres también podemos encontrar otras estructuras anatómicas que van a ser obviamente diferentes. Aquí vamos a encontrar en la parte más profunda obviamente sí igual la vejiga, pero vamos a encontrar también el útero y si nosotros seguimos jalando la sonda vamos a ver también el canal vaginal y por eso el estadiaje es diferente en hombres versus mujeres por pues, las respectivas diferencias anatómicas. Vamos a ver en el hombre primero podemos encontrar la vejiga, conforme vamos traccionando la sonda podemos encontrar las vesículas seminales y la próstata, que es esta otra estructura que también es importante valorar por la patología que frecuentemente vemos en los hombres asociados a la próstata. Mientras en la mujer la estructura que vamos a encontrar es el útero y también podemos encontrar la vagina, que pues es característica de esta línea hiperecogénica que corresponde al aire que está a nivel de este punto. Importante en la parte anorrectal la valoración de los esfínteres. Entonces aquí nosotros vamos a tener un esfínter anal interno y es importante la valoración de este esfínter pues en su integridad, en su circunferencia. Tenemos también los haces interesfinterianos y después el esfínter anal externo, que es este músculo estriado que vemos a este nivel. Y es importante caracterizar este punto del canal anal principalmente para ver patología relacionada con incontinencia fecal y también con procesos, por ejemplo, de fístulas
o abscesos a nivel del canal anal y otros procesos neoplásicos para ver si comprometen estas estructuras esfinterianas. Entonces aquí vamos a ver en este video que la estructura que vamos a ver más en el recto, en su posición más proximal, va a ser primero la vejiga, y conforme vamos traccionando la sonda vamos a toparnos con las vesículas seminales, que son estas otras estructuras hipoecogénicas, y subsecuentemente, si nosotros seguimos jalando la sonda, vamos a encontrarnos y poder caracterizar también la próstata. En este paciente vemos una lesión ulcerada sugestiva de una neoplasia del recto. Aquí en retrovisión vemos que inclusive está muy cerca del margen anal, y aquí ya encontramos desde el punto de vista endosonográfico donde vemos toda esta lesión tumoral que inclusive pues pareciera tornar irregular o infiltrar la cuarta capa que corresponde a la muscular propia, e inclusive torna un poquito irregular la grasa perirectal, y por eso pues es importante reconocer estas estructuras en el estadiaje de estas lesiones. Inclusive también nos permite valorar la integridad de pues, los esfínteres cuando seguimos traccionando la sonda. Aquí nosotros tenemos la visualización de las estructuras esfinterianas donde pues compromete el esfínter anal interno, según lo que estamos observando en esta visualización endosonográfica, donde está en íntima contigüidad con el mismo, y por eso es importante la anatomía del recto, pues considerarla y entenderla para los procesos de estadiaje de diferentes neoplasias a nivel rectal. También se puede utilizar el ultrasonido lineal para estadiar el recto y también tiene la ventaja que permite tomar biopsias. Sin embargo, la visualización de los esfínteres es mucho mejor con la sonda de ultrasonido radial por esta característica de que nos permite ver las estructuras en 360 grados. Realmente pues esta charla es una charlita corta para introducirles un poco la anatomía. No pretende ser una revisión exhaustiva, sino que simplemente lo que quiere es enseñarles cuáles son los puntos claves de las estructuras anatómicas que nosotros vamos a ir viendo con las diferentes sondas, que la sonda radial sí nos va a generar una imagen 360 grados, mientras que la sonda lineal va a requerir de movimientos de rotación para poder interpretar estas estructuras que tenemos a nivel abdominal, y la importancia de, pues, obviamente sí conocer la anatomía, pero entender de que la anatomía normal de los libros, la clásica, no necesariamente es igual que la anatomía que nosotros vamos a encontrar a nivel del ultrasonido endoscópico, principalmente cuando estamos en la cámara gástrica, donde las angulaciones y los puntos o las diferentes estaciones que estemos evaluando va a generar que la imagen de las diferentes estructuras sea un poquito distintas. Entonces, a veces hay que olvidar un poco esa anatomía del libro y más bien concentrarse o intentar recordar la anatomía de las diferentes ventanas que nosotros podemos encontrar en el aparato gastrointestinal para poder estadiar bien, para poder ver bien todas las estructuras anatómicas y no perdernos ningún punto de ellas. Aquí les adjunto la bibliografía por si ustedes gustan pues volver a revisarla, y también los invito a que pues me busquen en mi canal de YouTube, donde voy a subir este video para que lo vean con mayor detenimiento, porque pues sé que es un poquito cargado y la cantidad de información, a pesar de que es un video cortito, es abundante. Y también los invito para que puedan ver otras clases y otros videos relacionados con tópicos de gastroenterología y endoscopía digestiva, que bueno, están al alcance de ustedes para que puedan continuar en este proceso de aprendizaje y de educación continua en el ámbito de las ciencias de la salud. Muchas gracias por su atención y que tengan un gran día.